Está Alejandro Nieva con nosotros, auditor general de la Nación, porque creo que recién salido del horno hay un informe de la Auditoría General sobre el tema de los subsidios en el transporte. Otro chino tremendo de la Argentina, bueno, ya sabemos los informes a los que nos tiene acostumbrado la auditoría, generalmente ponen en blanco sobre negro muchas de las cuestiones que preocupan, incluso desde el punto de vista económico. Alejandro, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Infobae Televisión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Allí está presentado el tema entonces. Me gustaría saber lo que van a hacer público quizás en estas horas próximas. Efectivamente. Bueno, en la reunión de colegio del día de la fecha aprobamos un muy importante informe sobre los subsidios del Sistao y del gasoil al transporte público de pasajeros. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, entre el año 2003 y 2012 los subsidios ascendieron por este concepto al transporte público de pasajeros, al autotransporte público de pasajeros, ascendió a la suma de 47.800 y tantos millones, casi 48.000 millones de pesos. ¿Me puede repetir el tiempo, Alejandro? ¿En qué tiempo se gastó eso? 2003 y 2012. Es decir, es lo que 9 años, en 10 años, digamos. Exactamente. En ese tiempo, casi 48.000 millones de pesos. Nosotros auditamos, en este caso, 2 años, porque nuestras observaciones tienen que ver con lo que vimos de los controles que debía realizar la CNRT y la Secretaría de Transporte en este concepto durante los años 2010 y 2011. Los subsidios ascendieron en esos 2 años solamente a más de 19.000 millones de pesos. Es decir, casi 20.000 millones de pesos en 2010 y 2011. Bueno, las cosas para señalar como muy graves es la falta total de controles por parte, o la falta grave de control por parte de la Secretaría de Transportes y la CNRT respecto de las empresas que reciben estos subsidios. ¿Quién ha recibido básicamente este dinero, Alejandro? Bueno, todas las empresas de autotransporte de pasajeros del país. Lo primero que muestra el informe es una disparidad de criterios para distribuir esos recursos entre las empresas del AMBA y el interior del país, por un lado. Pero una de las cosas que más llama la atención es la falta de un mecanismo de rendición de cuentas. Se reparten más de 47.000 millones de pesos en los últimos 9 años y resulta que no se les exige una rendición de cuentas a las empresas que reciben esos subsidios para decir, bueno, los recibimos y los gastamos de esta manera. En primer lugar. En segundo término, no tiene la Secretaría de Transporte y la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, un sistema que permita auditar, y esa es su tarea, deben auditar, controlar, que las empresas que declaran una cantidad de número de vehículos, un número de pasajeros transportados y una cantidad de kilómetros recorridos, cumple efectivamente esos recorridos porque reciben un subsidio para comprar el gasoil que utilizan. No existen mecanismos de auditoría que permita saber si a las empresas que se les está entregando ese subsidio efectivamente han cumplido ese servicio. Entiendo. Y le doy 2 casos, 2 ejemplos que nosotros detectamos en esta auditoría. Una empresa rosarina que recibe durante 19 meses el subsidio sin haber prestado ningún servicio. El problema es que el problema se detecta y luego no hay ningún mecanismo para que la Secretaría de Transporte recupere los recursos públicos mal habidos por esta empresa de transporte. La empresa Almirante Brown, por ejemplo, otra empresa, se ha detectado que durante 4 años recibió los subsidios sin haber presentado las declaraciones juradas que habilitaban a la percepción de esos subsidios. Es decir, las empresas, Alejandro, discúlpeme que lo interrumpa, pero ¿tienen la obligación o tendrían la obligación legal de presentar esa rendición de cuentas y no lo hacen porque están en falta o nadie se los pide?
Mire, este es uno de los puntos señalados por nosotros en el informe. Uno de los primeros puntos referidos a la falta de controles es que originalmente, cuando comienza este sistema de subsidio en el año 2004, sale una resolución que les obligaba a las empresas a rendir cuentas. Bueno, paradójicamente, 2 años después, en el 2006, la propia Secretaría de Transporte elimina la obligación de las empresas de rendir cuentas, es decir, saca esa obligación que había sido establecida por una resolución de 2 años antes. Ahora, frente a una pregunta nuestra de la auditoría a la Secretaría de Transporte de por qué no se hacen las rendiciones de cuentas, dice que están trabajando en una nueva reglamentación para la rendición de cuentas que vimos y tampoco les exige a las empresas una adecuada rendición de cuentas. Ahora, suena raro eso, ¿no? Suena raro que la autoridad de aplicación... Suena muy raro. Fíjese usted que estamos hablando de miles de millones de pesos. El gasoil que se distribuye entre las empresas a precio subsidiado, cuando estas no lo utilizan puede seguramente ser comercializado de otra manera. Esto es dinero, es plata, son recursos públicos que lamentablemente no llegan donde debieran llegar, que es a mejorar el servicio y atender diríamos la situación de las empresas que prestan el servicio. En buena parte de estos recursos no llegan a cumplir el fin. Alejandro, usted sabe que yo estoy muy sobre el filo del programa, pero me gustaría, antes de terminar, y agradeciéndole desde ya esta primicia que nos ha dado prácticamente cuando el informe no se ha hecho público aún, 2 preguntitas. En el caso de la empresa rosarina, ¿ustedes saben si sigue existiendo la compañía? Y en todo caso, ya para ahorrar tiempo le hago todo en uno, ¿ustedes tienen capacidad de, digamos, notificar a las empresas para que ellas les brinden una explicación a ustedes, la Auditoría General? Mire, esto se habló hoy. Primero, respecto a esta empresa que se llama Tirsa, yo la verdad que no está en el informe si se continúa prestando servicio solo, no lo sé. Respecto de si podemos nosotros auditar a las propias empresas, es un tema que se habló hoy en la reunión del colegio, en donde nosotros afirmamos que podemos auditar a toda aquella, aun cuando se trate de una empresa privada, si recibe dinero público podríamos auditar para verificar cómo se claro. el dinero. No lo hemos hecho, en este caso lo que hemos auditado, que lo que estamos haciendo, lo que hemos auditado es a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para ver cómo distribuye esos fondos y qué mecanismos de control tiene para garantizar de que estos recursos públicos van a atender el fin para el cual han sido destinados y si existe algún mecanismo de rendición de cuentas. Hemos detectado muchas fallas desde el punto de vista normativo, gran dispersión de normas, falta de rendición de cuentas, que es lo que acabamos de señalar, controles laxos que permiten estos desvíos, por otro lado, falta de un régimen de sanciones, es decir, la Secretaría de Transporte no sanciona a las empresas que tienen incumplimientos, situación que vimos en muchas oportunidades, no solamente vinculado al transporte público de pasajeros, sino autotransporte automotor, sino también lo vimos en el caso de los ferrocarriles, como ustedes recordarán, en aquel famoso informe que se conoció al tiempo de hace 2 años, cuando se produjo el famoso accidente de Once. Alejandro, le quedo muy agradecido por esta, repito, primicia que nos acaba de dar. Alejandro Nieva es auditor general, lo estábamos escuchando, le agradezco muchísimo desde Infobae y que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.